Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una conferencia más. Hoy vamos a hablar detenidamente sobre el flúor. Vamos a tocar un poquito lo que es la importancia de su impacto en la salud. No te pierdas absolutamente nada de este vídeo que tiene información muy importante para ti. El flúor se nos va a encontrar en aspecto gaseoso, no deja de ser un gas de lo que es la parte de halógenos, con número atómico 9, y realmente el nombre le viene de esa palabra, de formador de sales. Entonces, lo que es su estado habitual va a estar en la naturaleza como gaseoso, pero nos va a venir también a la hora de estructurar sales, que de ahí vamos a tocar un poquito el resto de diapositivas. No es un nutriente esencial per se, pero sí es importante que entendamos que no solo su necesidad se va a centrar a nivel dental. ¿Por qué digo esto? Lógicamente, la gran mayoría y la principal función que tiene este mineral están para lo que es ámbito de dientes, prevención de caries y también pues, lo que es ciertas bacterias o sustancias que van a degradar lo que es el diente, pues también nos va a ayudar en esa protección. Dentro de lo que es la aplicación superficial, dentro de lo que es el esmalte, se empezó a utilizar principalmente pues, a partir más o menos de 1981. Antes era más por ingesta, más que por aplicación externa. Y es importante que entendamos que el flúor es vital para tener esa correcta salud dental en todas las facetas de nuestra vida. Lógicamente esto ya lo hemos comentado en muchas series de minerales, que tenéis que tener en cuenta que si el flúor es importante para los dientes, va a ser importante para el resto de estructuras óseas del organismo. Es otro mineral que se va a almacenar dentro de lo que es a nivel óseo. Pero lógicamente va a tener un papel más importante dentro de lo que es el ámbito dental, precisamente por lo que os comentaba anteriormente, que ayuda a inhibir un poco ese metabolismo localizado en las bacterias causantes de lo que es la caries dental. Entonces, su principal acción va a ser a nivel bucal. Lógicamente, tenemos que entender que tanto el agua, el aire, como muchas plantas y animales que van a tener pequeñas concentraciones de flúor. Como el flúor es un gas, nos lo vamos a encontrar dentro de lo que es el entorno del aire. Hay que tener en cuenta que las proporciones, pues lógicamente no se pueden medir porque dentro del entorno varía muchísimo. Ya sabéis que las necesidades nutricionales de un ser humano en una ciudad no tienen nada que ver con un ser humano que está en el campo, por ámbito de polución, etcétera. Pues lógicamente el entorno va a influenciar mucho en la calidad nutricional o más que calidad nutricional, diríamos ese aporte de nutrientes especial y específico que necesita pues, esa persona de ciudad, por el tema de polución. También para lo que es ámbito de alimentación, pues lógicamente el agua, porque el agua tiende ya de por sí pues, tratamientos antibacterianos, pues utilizar flúor y otros minerales para ello y otras sustancias químicas. Lógicamente, el flúor no deja de ser un compuesto químico. Y dentro de lo que es el ámbito alimenticio, pues bueno, son pequeñas cantidades, pero nos lo podemos encontrar, por ejemplo, en el té o en mariscos. Lógicamente, como todo mineral, una vez que hace esos compuestos, esas sales que mencionábamos anteriormente, mantiene la solidez de los huesos. Y esto lo he recalcado sobre todo en lo que es la conferencia del calcio, que no solo de calcio vive el hueso, y obviamente el flúor no es uno de los minerales cuya cantidad necesitemos en demasía, pero mantiene ese equilibrio mineral en los huesos para esa fortaleza. Entonces es importante que entendamos eso. Y aquí, aunque lo tocaremos luego un poquito más adelante, lógicamente dentro de todos los excesos, pues los excesos de flúor nos pueden llegar incluso a provocar caries, aunque el flúor en pequeñas cantidades está demostrado que es preventivo de caries, en excesos también podría acelerarlo.
puede generar osteoporosis por ese desbalance mineral que mencioné anteriormente y daños en riñones precisamente por excreción de minerales, huesos, nervios y músculos, por todo ese desbalance que puede provocar. Estamos hablando de excesos muy grandes, no nos volvamos locos ahora. Y a nivel gaseoso, o sea, ya no como sal, sino como gas, también puede incluso llegar a la muerte si tenemos altas concentraciones. Si son bajas concentraciones sería irritación pues, en ojos y nariz. Precisamente por eso, porque hay sustancias como por ejemplo el fluoruro de hidrógeno y el fluoruro de sodio que son muy venenosos. Aquí, por ejemplo, cuando tenemos aguas potables que tienen muchísimos fluoruros, van a dañar al esmalte, lo pueden generar pues ese esmalte quebradizo, que incluso que se astille o que se le generen manchas en los dientes, precisamente por ese exceso de fluoruros en el agua. La contrapartida, que la gran mayoría de aguas minerales que tienen mineralización baja o que tienen pocas concentraciones de flúor, lo que va a hacer es contrapartida. Es decir, nos va a aportar poca cantidad de flúor y al final el resultado tiende a ser más o menos lo mismo. Entonces hay que tener ahí un poquito de equilibrio y volvemos a lo mismo, no sucumbir al pánico, al miedo y a veces un poquito a la esquizofrenia con este tipo de cosas. Simplemente necesitamos saber cuánta necesidad nutricional tenemos y más o menos hacer ese balance sin volvernos muy locos con tema de excesos, carencias, etc. Principalmente lo que es ensayos epidemiológicos clásicos, lo que es las concentraciones, digamos, ideal o natural dentro de lo que es el flúor en el agua sería de 1 miligramo por litro de agua. Entonces, más o menos, esta es la concentración que vieron óptima para todo lo que es el tema de salud dental. Entonces, tendríamos que estar calculando más o menos en torno a un miligramo por litro. Y obviamente, esto se enlaza un poquito con lo que he comentado antes. Necesitamos tener conciencia, educación. Por favor, no es volverse locos de, ay, es que estoy tomando mucho, ay, es que no, ay, es que... Tenéis, de hecho, conferencias de cómo calcular los nutrientes, tenéis el cómo hacerte la dieta. La información está. Entonces, no hay que volverse locos con este tema. Simplemente calma, calcular para tu caso en particular y ya está. Dentro de lo que es necesidades diarias para los individuos, estaríamos hablando que es 0,1 miligramos por día para los primeros 6 meses de vida, subiría 0,5 para los 6 siguientes, 0,7 de 1 a 3 años, 1 miligramo al día de 4 a 8, en niños de 9 a 13 serían 2 miligramos, los hombres a partir de 14 a 18, 3, a partir de 18, 4 miligramos al día y mujeres directamente se quedarían en 3 miligramos a partir de 14 años. Volvemos a lo mismo. Estos son datos orientativos, datos estándar. Varía mucho porque depende del sexo, de la actividad física, depende del peso también, de la composición corporal, de cuánto músculo, cuánta grasa, etc. Pero bueno, aquí tenéis un poco los datos orientativos y lo que es las referencias para que las tengáis. Simplemente que entendáis esa importancia. El flúor, lógicamente, lo conocemos muchísimo más para ámbito bucal, para ámbito dental, pero que sepáis que los dientes sigue siendo un hueso y por lo tanto nos va a ayudar también al resto de estructura ósea del organismo. Lógicamente en menor medida porque es menos visual, pero que no se os olvide. Muy importante. Nos vemos la semana que viene.